Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. En este video vamos a hacer un análisis del S&P 500 y de la economía estadounidense. Vamos a ver mediante varios gráficos y hacer un análisis. Vamos a comenzar con este gráfico donde en la línea violeta se encuentra el S&P 500 y en la línea amarilla o naranja se encuentra, digamos, las toneladas mensuales que transportan los camiones en Estados Unidos. Este es un índice, es un proxy de la actividad económica. Piensen que cuando más toneladas se transportan en un país, es un indicio de una buena salud económica, que aumenta la actividad económica, que hay más movimiento, porque los camiones transportan tanto materias primas como bienes finales. Entonces es un símil de la actividad económica. Mientras que el S&P 500 es la capitalización bursátil de las empresas y nos indica, digamos, es el descuento de las ganancias futuras de las empresas, por lo que deberían estar bastante correlacionados uno a otro. Nunca el mercado financiero puede superar demasiado a la economía real, porque si no podríamos empezar a ver indicios de una burbuja financiera. Entonces este gráfico es muy importante porque nos muestra desde el inicio de la serie cómo están bastante bien correlacionados, es decir, van el uno al otro a la par, pero esta relación se rompe en el 2020, donde vemos que si bien ambos bajan, luego la recuperación del S&P es muy abrupta, puede bajar pero sigue subiendo hasta el día de hoy, que estamos en máximos históricos. Pero no es así para el promedio de las toneladas transportadas por los camiones, que vemos que baja en el COVID, sube un poco y luego se mantienen las mismas toneladas hasta el día de hoy. Entonces, este gráfico, ¿qué nos indica? Para esto vamos a ver este gráfico que vemos, el M2, que es el total agregado monetario de la economía estadounidense. Vemos cómo venía aumentando en forma paulatina y en el 2020 aumenta, es decir, la Fed emite 5 trillones en un poco más de un año. Es decir, la pregunta que nos hacemos es, ¿a dónde fue todo este dinero que emitió la Fed? ¿A dónde fue a parar? Y esta es la respuesta. Fue a parar al S&P 500 y no fue a parar a la economía real, que nosotros la medimos como el promedio de las toneladas que transportan los camiones. Entonces acá se rompe la paridad y podemos ver cómo puede haber una caída abrupta del S&P 500, es decir, estamos ante una presencia de una burbuja, tranquilamente, porque si seguimos la condición de que ambos deben ir a la par, el S&P debería bajar hasta la línea amarilla, es decir, que debería bajar de los 6.100 hasta aproximadamente los 3.200, es decir, tendría que caer la mitad la bolsa americana. En cambio, la línea amarilla es bastante más fácil de proyectar y de pronosticar, porque al ser la economía real se puede usar la proyección del PIB que tiene la economía americana, que es del 3% para este año. Así que hay que estar muy atentos, porque este gráfico nos dice mucho de lo que puede venir, de lo que puede pasar en los próximos meses. Luego tenemos este indicador, que es el indicador de Warren Buffett, que bueno, es el preferido de él, que nos muestra, mira, acá está el gráfico y la fórmula. La fórmula es el valor total del mercado de valores de Estados Unidos, es decir, vamos, el S&P 500, por ejemplo, dividido el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Eso de resultado nos da
un 208%. Esto quiere decir que la capitalización bursátil en el mercado financiero es el doble del PIB americano. Esto, como lo vemos en el gráfico, está en unos máximos históricos y no se veía algo así desde la crisis de .com, de la burbuja del Nasdaq, y ahora lo volvemos a ver. Así que es otro indicador muy importante de que estamos ante una burbuja financiera. Bueno, lo mismo vemos con el S&P ajustado por inflación. Vemos que está en unos máximos históricos. Es parecido al gráfico anterior. Luego, lo que les quería mostrar, que también es alarmante, es la concentración que hay en el mercado financiero. Hoy en día, las 7 empresas más grandes de Estados Unidos concentran un 35% del total de la bolsa. Esto es muy alarmante porque, bueno, quiere decir que hay una fragilidad en el sistema financiero porque, si caen estas 7 empresas, el S&P puede caer más en proporción que si no estaría tan concentrado. Así que también es algo importante, una métrica bastante importante para tener en cuenta. Y luego, por último, tenemos que hoy en día la curva de rendimiento se encuentra invertida. ¿Qué quiere decir que la curva se encuentra invertida? Que la tasa que paga un bono a 3 meses es mayor a la tasa que paga con un bono a 10 años. Es decir, la economía se encuentra en un periodo cortoplacista. Es decir, los ahorristas prefieren comprar un bono a 3 meses porque le rinde más que un bono a 10 años porque le rinde menos. Esto en realidad es como romper la economía y romper la bolsa, porque uno supone que lo van a premiar dándole más intereses cuando invierte en un instrumento a más años. ¿Por qué? Porque tiene más riesgos invertir a más años que a 3 meses, y ese riesgo debe ser compensado con una mayor tasa de interés. Entonces acá vemos que esta es la resta del bono a 3 meses menos los rendimientos del bono a 10 años, nos da negativo porque el bono a 3 meses rinde más, como bien lo expliqué, y hoy en día nos da negativo por menos 0.92%. Es decir, estamos en un terreno de tasas invertidas. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, pocas veces en la historia de Estados Unidos. Tenemos, y miren, acá en gris está todas las recesiones que ha sufrido Estados Unidos. En un lado vemos la crisis de subprime, que justo antes, unos 6 meses antes de que sucediera la crisis, las curvas, el rendimiento de las curvas estaba invertido. Y vemos cómo 6 meses previos a cada crisis, las tasas, el rendimiento de las tasas se encontraba invertido. Esto sucede siempre. Cada vez que las tasas, los rendimientos están invertidos, hay una recesión dentro de 6 a 12 meses. Bueno, hoy en día estamos con los rendimientos de las tasas muy invertidas, como pueden ver en el gráfico, y todavía no hubo recesión, todavía no hubo la zona gris pintada en el gráfico. ¿Qué quiere decir? Bueno, que estamos ante una recesión en los próximos meses, lo más probable, con una caída del S&P 500. Bueno, este fue un pequeño análisis de cómo veo la economía americana. Obviamente puede estar sesgado porque elegí los gráficos, hay gráficos que son más alentadores, pero para mí estos que mostré son los más importantes para ver el panorama futuro, por lo menos
en los próximos meses. No hay que dejar de monitorear estos gráficos, ya que nos dicen mucho. Yo creo que la economía financiera, la bolsa, eh, rompió, digamos, la paridad con la economía real y eso es sinónimo de burbuja financiera. Así que vamos a ver los próximos meses cómo van sucediendo las cosas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Denle like. Si tienen otra opinión, no duden en comentar, dejar sus comentarios. Así que bueno, les mando un abrazo a todos. Espero que sigan bien. Saludos.